Referirme tantito. Sí. Acá te puse, bueno, son referencias completas, nada más leer si quieres el título. Sí. Para moverme. Y está grabando, pero esto no está. Okay. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Hoy vamos a dar inicio con el ciclo de conferencias magistrales Música y Literatura que organiza la Asociación de Egresados del Posgrado en Letras Modernas de la Ibero. Hoy tenemos el placer de iniciar este ciclo con la doctora Diana Costales García, quien va a hablar de Like a Rolling Stone, la canción sesentera en Pasto Verde de Parménides García Saldaña. La doctora Diana Costales García es originaria de la Ciudad de México, es licenciada en Literatura Latinoamericana, maestra y doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Es profesora de asignatura en el área de habilidades verbales en la misma institución, desde 1999 a la fecha. Su trabajo académico se ha incluido en publicaciones de México y Costa Rica, entre las cuales se cuentan artículos de investigación y crítica literaria, predominantemente alrededor de la obra del dramaturgo William Shakespeare. Algunas publicaciones suyas son La restitución del orden a través de la violencia y el sacrificio en Julius Caesar de William Shakespeare, Una perspectiva latinoamericana, Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano en memoria de George Woodyard, La representación de la violencia en el teatro latinoamericano contemporáneo, Ética y o Estética, coordinación del doctor José Ramón Alcántara Mejía y Jorge Yangali Vargas, México, Universidad Iberoamericana, 2016. Voz y polifonía en Pasto Verde de Parménides García Saldaña, en Cañina, Revista de Artes y Letras de la Universidad de Costa Rica. La Guerra de las Rosas en México, la violencia y la ambición política en Ricardo III de William Shakespeare y la adaptación de Mauricio García Lozano. Ponencia en proceso de publicación en el libro del Quinto Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano, reconstruyendo el canon, Shakespeare y otros clásicos en la dramaturgia y la escena latinoamericana, editado por la Universidad Iberoamericana. Bueno, dejamos a ustedes con la doctora Diana Costales. Muchas gracias. A ver, si en algún momento no me oigo bien o algo me dicen. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, voy a poner un poquito de música, porque en realidad creo que sí es importante que si vamos a hablar de música y literatura, pues estén los dos referentes. En realidad estoy ahorita poniendo un poquito de música de los años 50, porque es el antecedente, al final de cuentas, de la música de los años 60, que es en realidad la que más nos importa en este asunto. Pero bueno, vamos a comenzar. En realidad creo que una de las cosas importantísimas para analizar cualquier obra o cualquier producto cultural, tenemos que tener en cuenta los tres contextos más importantes, que son el contexto del autor, el contexto de la obra y el contexto del receptor, al final de cuentas. Nosotros ya leemos esta obra de Parménides García Saldaña, la leemos 50 años de distancia. Realmente él escribe esta novela en el 68, ya son 50 años. Entonces yo hice mi tesis respecto a esta obra, mi tesis de la maestría fue sobre esta obra, El Pasto Verde de Parménides García Saldaña, porque yo me autoasigné una misión de vida en aquel entonces, que fue reivindicar la obra. De hecho aquí la traigo, un momentito. Se ve inofensiva, realmente esta es la obra. Se ve inofensiva por el tamaño del libro, por el grosor, realmente no es muy larga. Pero esta obra yo la conocí
porque en un curso que estaba tomando aquí en la Ibero, antes de entrar a la maestría, tomamos un curso, digamos, como intermedio, y en ese curso estábamos viendo novela de la Ciudad de México. Y nos dieron una lista enorme de novelas que teníamos que leer para ese curso, que teníamos que ver. Entonces me lancé a buscarlas y esta fue de las que más trabajo me costó en conseguir. No estaba en ninguna librería, no estaba en ninguna parte. Total que llegó un momento en que hasta el mismo título ya me estaba dando medio aversión, porque más que nada no por la novela, sino porque me estaba costando trabajo conseguirla, vamos, y eso me estaba a mí poniendo de malas. Hasta que en un momento en el centro de la Ciudad de México caí en una de estas librerías de viejo y ahí estaba, ya medio maltratadito y lo que sea, ¿no? Pero finalmente ahí estaba. Y yo nunca me imaginé cuando la agarré del estante y me la llevé, que me iba a obsesionar tanto con esta novela, que ya me estaba cayendo gorda desde antes de leer, y que realmente me obsesioné por ella, me fascinó. Y me topé con que la crítica de su momento la había vilipendiado mucho. Le había dicho que era una cosa que no tenía sentido, que no valía la pena, que no servía para nada, que era un escritor que estaba escribiendo completamente drogado, porque no tiene mucho orden la novela a primera vista, ¿no? Uno abre el texto y lo primero que se encuentra es una oración que empieza en inglés y que empieza con una minúscula, no con una mayúscula, como normalmente empieza un texto, ¿no? Y además no hay signos de puntuación en la mayor parte de la novela, no hay mucho orden aparente, es aparentemente un caos este texto. Entonces, para la crítica de los años 60, pues con toda la literatura de la onda que ya estaba funcionando, realmente fue como este grito de rebeldía que nadie entendió. Entonces la novela realmente la hicieron pedazos en toda la crítica, y pues yo me dediqué a checar todo lo que había sobre ella, y vi que de cada 10 críticas, 9 eran es una porquería. Entonces realmente yo lo que hice fue, yo tengo que reivindicar esta novela porque es una maravilla, vamos, ¿no? O sea, yo sí veía muchos elementos de valor en ella, y que todo este aparente caos era una cuestión completamente intencional y que iba completamente dirigido hacia un efecto particular que quería provocar el autor. Y entonces hice mi tesis de maestría sobre ella, y empecé a meterme con Bob Dylan y demás, y empecé a meterme con la música, que en realidad es parte fundamental para entender el texto, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Bueno, primero, la cuestión de los años 50, que es el antecedente. En realidad en los años 50, los jóvenes realmente no tenían un lugar en tanto jóvenes, no tenían este lugar en la sociedad que ahora, 50, 60 años después, tienen por todos lados. Ahorita ya la mayor parte de los productos que se hacen, que están de moda, son para los chavos. En realidad la música es para los chavos, la televisión fundamentalmente es para los chavos, ¿no? En realidad todo es para ellos. Ya es muy raro que un adulto, vamos, que alguien que pase de los 35, prende el radio y diga, ay, esta es música que hicieron para mí, ¿no? En realidad, prácticamente toda la música uno se pone a escuchar Alfa o cualquier otra de estas estaciones y es música para chavos que van al antro, ¿no? En realidad ya cuando uno quiere escuchar música que vaya más acorde a su edad, pues tiene que buscarla, vamos, ya no le llega a uno solito, uno la tiene que buscar, y muchas veces en estas emisoras del recuerdo, vamos, ¿no? Cuando uno tiene que irse a Universal Stereo, se tiene que ir al fonógrafo y demás, porque ya no hay realmente productos para los adultos, y en esa época era completamente al revés. Aquí es donde se parte como este antes y después en ese aspecto, y donde empiezan los chavos a tener presencia y donde empiezan a tener una conciencia, porque antes de esto pues eran o niños grandes o eran adultitos, ¿no? Vamos, pasaban de un estado al otro sin intermedios, y realmente para que los chavos dijeran, bueno, ahorita realmente somos una especie, digamos, humana, que somos distintos de los niños y somos distintos de los adultos, ¿no? Entonces tenemos completamente el derecho de disfrutar esta etapa que está en medio. Y entonces empiezan a tener esta conciencia de ser algo distinto a las otras dos cosas, y empiezan a tener su propia música, empiezan a tener su propio argot, empiezan a tener su propia vestimenta, algo que sea muy de los chavos. Y por supuesto, hay como en todo la brecha generacional, la cuestión es, vamos a rebelarnos contra el mundo adulto y vamos a demostrar que somos diferentes, ¿no? Entonces empieza como todo un cuestionamiento de las reglas, de las normas sociales y demás, solo que esto es algo que ya cuaja y que estalla totalmente en los años 60. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con estos jóvenes? Empiezan a tomar estandartes, uno de ellos, el musical, por supuesto, es el rock and roll, es el gran grito de guerra, es el gran estandarte de los jóvenes. El rock and roll realmente no es un género que parte de la nada, tiene influencias del jazz, tiene grandes influencias del country,
tiene influencias del blues, pero en realidad es un ritmo que escandaliza a todo el sector adulto, porque vamos, rock and roll en el argot de los negros significa tener relaciones sexuales. Entonces, desde el mismo nombre del género ya implicaba toda una ruptura con esta convención moral y convención social, y por eso a los adultos realmente los adultos estaban en contra y decían que era una cuestión de la degeneración de los jóvenes y que a dónde iba a parar este mundo con ese tipo de música. Entonces Elvis Presley, Bill Haley, los Cometas, todos esos grupos empiezan a convertirse en estos ídolos o en estos estandartes de los jóvenes, como estos portavoces de lo que ellos estaban queriendo expresar, realmente algo distinto. Y pues la literatura tampoco se queda atrás. Entonces, dos de las cosas más importantes son la generación beat en Estados Unidos, con Jack Kerouac, que escribe una novela que se llama On the Road, en la ruta, y con lo que los jóvenes se identifican. Y después la literatura de la onda aquí en México. En realidad, ¿cuál es como lo distintivo? Que antes de estos fenómenos literarios, los jóvenes realmente no tenían una gran presencia en la literatura, siempre eran como los personajes secundarios. Sí hablaban de ellos, sí trataban la temática, pero siempre desde el punto de vista del adulto y casi siempre con una cuestión ahí medio moralizante de chicos, pórtense bien. Entonces, en estos tiempos empieza el joven a tener una literatura cuyos protagonistas son jóvenes, donde se trata el tema juvenil como ya el tema central de toda la novela, no como algo que se hable como algo aledaño, y donde además los escritores son jóvenes. De hecho, pues José Agustín escribe La tumba en el 61, a los 21 años en realidad. Son escritores chavitos que escriben literatura sobre chavos y que además tienen un público que es los chavos. Ahora, el asunto de estar en onda, ¿no? Vamos, al final, ¿qué significa estar en la onda? Estar en la onda, que además empieza a decirse de esta manera en esos tiempos, es estar en este mundo aparte de los jóvenes, ¿no? Algo que los distingue del adulto, que los distingue del niño, que es pues escuchar una música particular, tener como su propio argot, tener esta vestimenta y por supuesto estar en contra de los convencionalismos sociales y estar en contra